vamos a comenzar con la última parte, que implica faringe y laringe, ¿no? Desde faringe, lo que es rinofaringe, orofaringe e hipofaringe. Y laringe, ¿no? Que es la continuación de la hipolaringe, de la hipofaringe. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a hablar de patologías de cuerdas vocales, de disfonía, de estridor, de patologías infecciosas de faringe y laringe, trastornos de deglución y manifestaciones sistémicas de la laringe y faringe. Comenzamos con las patologías. En general, tenemos patologías inflamatorias, ¿no? Tumoraciones inflamatorias y tumoraciones propiamente dicho, que no son cáncer necesariamente, pueden ser benignas o malignas. Entonces, cuerdas vocales. La epiglotis, las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares, y entre las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas hay un espacio que se llaman ventrículos, ¿no? Los aritenoides están en esta región de aquí, que es la comisión. Y el pie epiglotis, aritenoides. Ariepiglótico, ¿no? Como van a ver, es uno de los sitios que más se compromete en la laringomalacia, que es el sitio más frecuente en la laringomalacia, que son muy cortos, ¿no? Y en reflujo encontramos que estos pliegues se engruesan, que es casi característico de lo que es reflujo gastroesofágico o reflujo laringofaríngeo. Otro punto es que la comisura posterior y esta es la comisura anterior, ¿no? Esta parte es anterior, esta parte es posterior, y en esta parte de aquí, ¿no? Es la comunicación con el esófago. Esto de acá es el seno piriforme, que tiene la importancia de que cuando, por ejemplo, existe un cáncer que sale hacia el seno piriforme, aquí coge lo que es una diseminación hematógena. Los grandes vasos están tanto en el seno piriforme como en la vallécula. La vallécula es un espacio que hay entre la epiglotis y la base de la lengua. Son como unos espacios igualitos que esto, pero en esta parte de acá. Entonces, comenzamos con los nódulos. Los nódulos, y esto es importante, el concepto es, hay mal uso de voz y hay el concepto de abuso de voz. Los nódulos es como un callo por mal uso de voz. O sea, vendedores, cantantes, profesores, que tienen profesores de educación física, que tienen que constantemente estar usando más la voz fuerte, grave, sobre todo a veces en damas, va a ser unos callos simétricos característicamente entre tercio medio y tercio anterior. Entonces, ¿dónde es la ubicación de los nódulos entre tercio medio y tercio anterior? No está ni en medio ni en... ¿Por qué? Porque acá está el tercio posterior. El tercio posterior es de respiración. Por eso que cuando hay parálisis de cuerda vocal, uno abriendo un poco más esta zona, por ejemplo sacando un aritenoides, abriendo más el tercio posterior, el paciente respira y no se ahoga, teniendo parálisis de cuerda. Entonces, estos es nódulos bilaterales. También existe un nódulo reactivo cuando hay una tumoración, llámese pólipo o un cáncer, ¿no? O un quiste, y en el otro lado comienza a cornificarse porque está chocando, pues. Ese se llama nódulo reactivo. Cuando el nódulo reactivo es unilateral, opuesto a una lesión. Pero típicamente los nódulos son simétricos bilaterales. Nódulos. Acá tenemos el pólipo como se entendió. El pólipo hemorrágico. En pólipos, generalmente un pólipo se va a ubicar en el borde
de los 2/3 anteriores de la cuerda. En cualquier parte de los 2/3 anteriores de la cuerda. ¿Por qué no en el tercio posterior? Porque el tercio posterior no es vocal, es respiratorio. Entonces, hay de 3 tipos. El angiomatoso o hemorrágico se va a ver como un hemangioma, entre comillas, puede ser rojo, ¿no? El traslucente o mixomatoso, más conocido como mixomatoso, que puede ser más pediculado, o sea, así como este. Es como si tuviera un pequeño líquido adentro. Y el pólipo fibroso o fibrótico, que es más pediculado y es de consistencia muy dura. Entonces tenemos 3 tipos de pólipos: el angiomatoso, el mixomatoso y el fibroso. Cuando ustedes ven que un pólipo está muy pediculado, la probabilidad de que con una terapia vocal se pueda torcer y caer existe. Pero si está séssil como esto, con una terapia vocal un pólipo no va a desaparecer. Entonces, sensu stricto, en los libros le van a ver que un pólipo es igual a cirugía, mientras que el nódulo es igual a terapia vocal. Entonces, repasando: agente de nódulo, mal uso de voz; de pólipo, abuso de voz; diagnóstico, laringoscopía; tratamiento de nódulo, terapia vocal; y de pólipo, cirugía. Papilomatosis. Esta sí es una tumoración, ¿no?, benigna, generalmente. El agente usualmente es cepas 6 y 11. ¿Ya? Tenemos la papilomatosis recurrente infantil o juvenil y la papilomatosis del adulto. La papilomatosis de los niños o jóvenes es mucho más recurrente, puede haber hasta 40 cirugías en un año. O sea, a ese tipo de agresividad nos estamos enfrentando. Mientras que la del adulto la recurrencia es muy rara, pero sí la posibilidad de malignización. O sea, la posibilidad de malignización en niños es rara, pero sí tiene una alta recurrencia, y la posibilidad de malignización en adultos es muy alta. Por lo tanto, se tiene que estar haciendo controles, ¿no? Cuando se saca todo eso, se manda siempre a analizar, tanto para la cepa, porque hay diferentes cepas, no solamente las 6 y las 11, hay más de 200 cepas de papiloma, y muchas tienen poder claramente oncogénico. El laringocele. El papiloma siempre se opera, siempre se extrae. En papiloma, voy a hablar un poquito más de esto. En papiloma, lo que siempre se trata de evitar es la traqueostomía. Porque una traqueostomía en un niño o en un paciente que se va a operar por papiloma, aumenta la probabilidad de diseminación hacia el tracto respiratorio inferior. Por eso es que se debe de evitar, ¿no? Actualmente hay tratamientos de bevacizumab endovenoso para tratamiento de papilomatosis cuando ya ha agarrado pulmones, bronquios. El tratamiento de la papilomatosis es cirugía. Se puede dar en niños con los inhibidores del indol 3-carbinol, que es el brócoli, la coliflor, ¿no?, en jugos. Ayuda bastante, sobre todo si ustedes están de serumistas. Lo único que pueden hacer ustedes es parar un poco, porque inhibe la vía de los estrógenos. Después, el bevacizumab, que es lo que se puede hacer infiltrativo, ¿no? El cidofovir, que entró como una posibilidad, actualmente ya no se ha comprobado que no hace nada. Realmente esto hasta ahora no tenemos. También
hay terapias con el Celecoxib, ¿no? Y hay terapia con la vacuna contra el papiloma, aún teniendo diagnóstico de papilomatosis, disminuir la recurrencia. La laringocele. La laringocele es, como les dije, si estas son las cuerdas vocales verdaderas, y estas son las cuerdas vocales falsas, y este es un corte, es un corte coronal, o sea, este es superior, este es inferior. Entre la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa hay un espacio llamado ventrículo, que esto es una profundidad normal. Pero si este ventrículo se amplía, comienza a ser como una tumoración que se ve hacia la luz. Y ese es un laringocele interno. Pero si esta ampliación sale de la laringe y se expresa en el cuello, es un laringocele externo. Y cuando tienes una parte externa y una parte interna, se habla de un laringocele mixto. Tanto así que últimas clasificaciones dicen que todo el laringocele externo es mixto. ¿Por qué? Porque siempre tiene un componente interno. Pero sensu estricto, laringocele externo es cuando ves una palpación, ves una tumoración en el cuello, y laringocele interno es cuando ves una tumoración que sale del ventrículo y se posa sobre la cuerda vocal. Un laringocele externo, ¿no? Son generalmente personas, ¿cuál es la causa? Es aumento de la presión al soplar, ¿no? Sopladores, trompetistas, sopladores de vidrio, ¿no? Que aumenta la presión al soplar. Esa es la causa, generalmente personas de 40, 50 años. Bueno, tratamiento, cirugía. Doctor, entonces, la mayoría de las veces el externo viene acompañado del interno en el tratamiento que se daña solito al interno. Claro, es una laringofisura para poder abordar por medio interno. Mientras que el interno, por endoscopía, se puede marsupializar. Doctor, cuando es una laringocele externo, doctor, ¿la tumoración que presenta a nivel cervical duele o no duele? No duele, está infectado. Si se infectara, esta tumoración puede ser de aire o puede ser de líquido, ¿ya? Cuando es de líquido sí se puede infectar, de aire no se infecta, ¿no? Entonces ese es el piolaringocele, ¿no? Ese sí es una emergencia. Bueno, tenemos el granuloma. El granuloma se ubica entre el tercio medio y el tercio posterior, en la apófisis vocal. Característicamente, el sitio de inserción de un granuloma es la apófisis vocal. ¿Y cuál es la causa? La causa principal es el reflujo. También se han visto casos de intubación, ¿no? La lesión post-intubación es granuloma, ¿no? Aparte de que puede haber fibrosis y estenosis subglótica. Pero post-intubación, ahora, generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral, ¿no? Y puede ser así como un granuloma, puede ser así como un pólipo, pero justamente en esa inserción. Tratamiento, cirugía, ¿no? Cuando es muy grande, cuando es muy pequeño, lo que pueden hacer es bloquear el reflujo, que es la cosa más frecuente, y observar. Si disminuye aproximadamente en 4 meses, tiene una alteración en la morfología. Si disminuye, es en buena hora. Si no, se opera. 4 meses. Toda lesión por reflujo se espera 4 meses. Va a mejorar de repente la voz y todo, pero la lesión estructural que ocasiona el reflujo se espera 4 meses para poder ver mejoría. Edema de Reinke. El edema de Reinke comienza así, por ejemplo, ¿no? El grado 1 es que la cuerda vocal, en lugar de ser blanco anacarado, se comienza a tornar un color grisáceo, ¿no? Y opaca, gruesa, y lo que va a sentir el paciente es que su voz
cada vez se vuelve constantemente más apagada, más grave. El edema rengue puede evolucionar a bolsas. Raramente produce obstrucción de la vía aérea. Cuando ya produce obstrucción de la vía aérea, ya estamos hablando de un grado 4. Uno es cuando apenas se nota, y generalmente es unilateral, puede comenzar unilateral o bilateral, pero generalmente es unilateral. Después 2, cuando ya se nota, o sea, ya es un poco más pronunciado. 3, cuando contactan. Y 4 es cuando esto aquí ya se va a la hemisferio posterior y reproduce en distrés respiratorio. Causa del edema rengue principalmente es fumador. Y segundo, reflujo. Tratamiento, tratar el reflujo, retirar el cigarro, y si no, hay cirugía también. Pero va en ese orden, ¿no? El hemangioma. El hemangioma en cuerdas vocales puede ser así, que todo el mundo que va a ver va a decir hemangioma, puede ser rojo, ¿no? O que lo ves como hemangioma, pero también podrías pensar en una tumoración, en un cáncer, ¿no? Y lo ves a veces como un pólipo, ¿no? Porque el hemangioma está debajo de la mucosa y no se ha pronunciado mucho. Pero en este acá, si son más acuciosos, en la subglotis está tomada. Entonces, la ubicación frecuente del hemangioma en laringe es la subglotis. Tanto así que la estenosis subglótica, ¿no?, hay congénita, o sea, hay desde nacimiento producido por una estrechez de tejidos blandos, hay adquirida, que es por el tubo, por la intubación, que generalmente en las estenosis congénitas es más, por ejemplo, acá no hay hemangioma subglótico, acá hay hemangioma subglótico, ¿no? Pero en una estenosis subglótica, el crecimiento generalmente es de pared anterior, mientras que esa es la diferencia entre congénita y adquirida, mientras que en las adquiridas son concéntricas. Ese es cuando uno va a ver en una estenosis subglótica, si es concéntrica, es generalmente adquirida. Si es de un solo lado, estamos hablando de recién nacidos, ¿no? Puede ser congénito, generalmente cara anterior. Bueno, el tratamiento del hemangioma inicialmente es propanolol. Nos responde muy bien al propanolol. En general se debe de evitar operar, porque responde muy bien al propanolol. Si no, bueno, pues hay láser que podría poderlo aplicar, pero en general lo que pasa es que por quererlo sacar al hemangioma, lo que vas a obtener es una cicatriz de la mucosa con el ligamento, y eso te va a hacer un sulcus vocalis. El sulcus vocalis da una voz bitonal. Entonces se le malogra la voz. Por eso es que se intenta, entre lo posible, tratarlo con propanolol. Carcinoma. O sea, toda lesión en cuerda vocal, en cualquier parte de ese sitio, hasta el granuloma que ustedes ven. Yo he visto un granuloma típico en un gran amigo mío que venía de salir de pandemia. Me dijeron, yo estaba hace 2 semanas con una parrillada con mi hermana, literal, porque salíamos de pandemia y quisimos celebrarlo, y se me apagó la voz, y desde esa vez, y no recupero la voz. He hecho todo, pero no recupero la voz. Entonces, la laringoscopía, siempre, más de 2 semanas, se debe de hacer. Una disfonía, más de 2 semanas, se debe hacer laringoscopía. No estén dándole antiinflamatorios, ni nada. Ustedes primero vean que no se les pase un cáncer, que no se les pase una patología. Es muy importante eso. O sea, el cáncer de laringe no debería de morirse, y hasta ahora se muere. Es como el cáncer de cuello uterino, no se debería de morir la mujer, y hasta ahora se sigue muriendo. Y eso es porque no tenemos los conceptos claros.
una disfonía, más de 2 semanas, no se trata con corticoides. Se hace una laringoscopía primero. Porque eso hasta con un espejo de odontólogo lo puedes ver. Entonces, ese es un punto. El tratamiento del cáncer, biopsia, cuando quieren conservar la voz, radioterapia, y está muy localizado, radioterapia, pero si ya es demasiado externo, ya son laringectomías, o sea, sacar cordectomías, cuando se saca parte de la cuerda, y si no, ya se saca toda la laringe. Lo más peligroso en cáncer es que el cáncer haya tomado comisura anterior o que haya entrado al seno piriforme o que fije la cuerda vocal. Esos son los 3 criterios que ya hablan de que el cáncer ya puede ser incontrolable. Perdón, pregunta. Cuando un cáncer toma comisura anterior, porque por ahí sale, o toma, o fija el aritenoides, o sea, la cuerda, hay parálisis de cuerda, o sale hacia el seno piriforme, ese cáncer ya salió de ahí, ya está que ya comienza a hacer metástasis y el pronóstico es diferente. En disfonía espasmódica. Disfonía espasmódica tenemos de 2 tipos. La de aducción y la de abducción. Aducción, cierre. A ver si se acordaron. ¿Cuál es el único músculo que cierra las cuerdas vocales? Por favor, ¿para qué te sientas adelante si no te vas a acordar de eso? Cricoretinoideo posterior. O sea, siempre acuérdense, el cricoretinoideo posterior es el único que cierra, perdón, el único que abre, porque lo abre jalando para atrás. O sea, todo lo demás cierra. Es una pregunta clásica. No les voy a preguntar, no se preocupen. Entonces, acá tenemos de 2 tipos. Sí, la voz, o sea, son pacientes que escupen las palabras. Son pacientes que, cuando quieren hablar, así, doctor. O sea, escupen las palabras. ¿Por qué? Tenemos de 2 tipos. La aductora, tensa, forzada y con esfuerzo, lo que acabo de hacer. Ya. Ustedes lo escuchan al paciente, ya saben el diagnóstico. ¿No? Eso no es frenillo, eso no es espasmofenia, no. Esa es voz. Está tensando la cuerda vocal. Y la aductora. O sea, se le sale el aire. No cierra. Por lo tanto, no tiene fuerza. O sea, la fuerza de la voz la hace la tensión del músculo tiroaritenoideo. ¿Ya? Tratamientos de esto aquí, bueno, la causa es desconocida. El tratamiento es toxina botulínica. ¿Ya? Se ubica exactamente cuál es el problema, porque ¿por qué la toxina va a relajar al músculo? Entonces yo tengo que ver cuál es el músculo que está tensando. Si yo quisiera ponerle toxina botulina al cricoretinoideo posterior, ¿qué patología sería? ¿Abierta o cerrada? Abierta, porque si está tensando y yo lo quiero relajar, cuando tensa está abriendo. Entonces tengo una abierta. Necesito que cierre. ¿Me entienden la idea? De nuevo, correcto. Acuérdense que todos los músculos cierran, salvo el cricoretinoideo posterior, que es el único que agarra los aritenoides y los jala, y al jalarlos
abre la cuerda vocal. Entonces, la hipertonía de un músculo, o sea, vamos a hacer la hipertonía del crico retinoideo posterior. Jala y no relaja. Entonces, ¿qué tengo? Las cuerdas siempre abiertas. Por lo tanto, ese paciente lo que me va a dar es una voz aireada y débil, porque no puede cerrar la cuerda vocal. Entonces, cuando yo le pongo la toxina botulínica a ese músculo, lo que voy a hacer es relajarlo y ya lo que voy a poder es que cierre la cuerda vocal. ¿Me entienden la idea? Correcto. Seguimos. Disfunción de cuerda vocal. Ya. Hay una patología muy frecuente, pero que es muy raramente diagnosticada. ¿Por qué? Porque es una patología que solamente se puede ver cuando el paciente está en crisis y uno tiene que entrar con un endoscopio a verle cómo se mueven las cuerdas vocales en ese momento. Porque es funcional, no hay nada extraño. Entonces, es un paciente que agarra y te dice, doctor, yo a veces tengo problemas de tos crónica. A veces se me va la voz por buen tiempo y después otra vez regresa. Pero siempre que me hacen exámenes, todo es normal, doctor. Y ahora me estoy asustando, ¿por qué? Porque hasta me ahogo. Estoy hablando y me ahogo. Estoy comiendo y me ahogo. Tanto así de que tienen que meter aire porque se asustan todos. O sea, la casa me cierra. O deportistas de élite, ¿no? Una vez le pasó a Guerrero cuando era jovencito y llegó y de una corrida se quedó al lado del arco del otro equipo que le faltaba el aire y dice, pues se ha tirado una bomba. Porque como un deportista de Manchester, de Bayern de Múnich, ¿cómo no puede aguantar pues, ni 15 minutos? Deportistas de élite, ¿no? La tensión emocional puede llevar a cerrar la cuerda vocal. La causa más frecuente de la disfunción de cuerda vocal, 70%, es problemas emocionales, ¿no? Pérdidas, ¿no? Muerte de seres queridos, divorcios, huérfanos, pérdidas o mucho estrés emocional, físico generalmente. Mucho estrés puede llevar a ese tipo de cosas. Entonces, le decían la disfonía ficticia, ¿no? O facticia, ¿no? Que era de Magnussen, algo así se llamaba eso. O sea, un síndrome medio raro, pero la idea es que tiene todo para ser patológico, pero cuando tú lo vas a ver, todo es normal. Pero ¿qué cosa es lo que nos hace ver? O sea, que si tú eres más acucioso y no le pones anestesia y le haces un examen, lo que vas a ver es que cuando le estás haciendo el examen, siente que se ahoga. Entonces tú le dices, tome aire. Y cuando quiere tomar aire, en lugar de que se abra la cuerda, se cierra la cuerda. O sea, se cierra la cuerda. Entonces, ese es el movimiento paradojal que te da el diagnóstico. O sea, en lugar de que te asustes, uy, ¿ahora qué hago con este paciente que se me está ahogando? Es que no se va a ahogar. Pero ya le diste ese diagnóstico. O sea, cuando el paciente está, porque la cuerda vocal es un músculo voluntario. Si tú quieres tomar aire, vas a abrir la cuerda vocal. Estás abriendo la cuerda vocal. Pero si tú cuando quieres que abra la cuerda vocal se cierra, ese es un movimiento para bajar la cuerda vocal. Es como decir que yo quiero subir y se baja más mi brazo. O sea, ¿cómo va a ser eso? Tratamiento, psicoterapia y terapia vocal. También otra causa de esto son los pacientes asmáticos. A ver, los que han llevado neumología. ¿Alguien ha llevado ya neumología aquí? ¿Pasaste neumología? Sí.
el asma, ¿correcto? Neumología te debe haber enseñado asma. ¿Qué tipo de estridor da? ¿Expiratorio, inspiratorio o bifásico? Expiratorio. ¿Ya? Expiratorio. Y eso lo vamos a ver ahorita con laringomalacia. Inspiratorio es de cuerdas vocales para arriba. En niños muy pequeños de tráquea extratorácica. Y expiratorio es de tráquea intratorácica para abajo. Estridor. Y eso es muy importante para ubicar. Un cuerpo extraño tú puedes ubicarlo solamente por el tiempo de la respiración en el estridor. Entonces, una traqueomalacia, o sea, una malacia, el cartílago está muy frágil, una traqueomalacia te va a dar un estridor expiratorio. Un cuerpo extraño en carina te va a dar un estridor expiratorio. Ya. Entonces, el asma da un estridor expiratorio. Pero si ustedes son muy acuciosos, porque ustedes ya están haciendo guardias, cuando ven a un asmático, véanlo en qué tiempo hace su estridor. Si hace un estridor inspiratorio o bifásico, discúlpame, eso no es asma. Eso es una disfunción de cuerda vocal. O sea, el diagnóstico diferencial de una crisis asmática es una disfunción de cuerda vocal. Para que el asma se haga un componente inspiratorio, debe ser de tal grado, o sea, de tal severidad, que ya te está edematizando hasta las cuerdas por la misma presión negativa que está haciendo. Pero si un niño recién está comenzando, lo ve y hace estridor bifásico o inspiratorio, o es un cuerpo extraño, o es una disfunción de cuerda vocal. Y una disfunción de cuerda vocal va a tener esta evolución, porque todo el que está de guardia agarra y dice, ya, este es la misma técnica, ya le cuenta su fenoterol y esto, y lo pone a nebulizar. Pero vas a ver esta evolución. O con una nebulizada, ya está perfecto, o con 4 nebulizadas y todavía siguen lo mismo, o sea, lo vas a hospitalizar. ¿Por qué? Porque nunca fue asma, fue una infección de cuerda vocal. O un cuerpo extraño. Sí. Disfonía post-intubación. Esa es la típica ¿cómo se llama? El anestesiólogo que... ¿Lo ves? ¡Sí, lo veo! ¡Ah! Bajó por acá. Se llevó todo el aritenoides. ¿No? Ahí llama a los torneos para que si llega el dedo. La idea es, esto son laceraciones o puede haber luxaciones del aritenoides, a veces banda, ¿no? Pero también, si mucho tiempo está intubado, también, como dije, puede haber granulomas, ¿no? Esto puede producir una parálisis de cuerda vocal por luxación del aritenoides, que a diferencia de una parálisis por sección del nervio, ¿no? Que habíamos hablado de la laringe recurrente, una sección del nervio, la parálisis de la sección del nervio, poco a poco se atrofia la cuerda, con el tiempo, bueno, meses. Mientras que en una luxación no existe atrofia de cuerda. ¿Por qué? Porque el nervio está bien, ¿no? Una artritis, una anquilosis del aritenoides, no hay atrofia de cuerda. Bueno, seguimos. También hay fármacos que pueden, dentro de su mecanismo, producir disfonías, ¿no? Los inhibidores humarínicos, los bifosphonatos, que son para los cánceres, lo característico de los inhibidores ECA, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril, que producen mucha tos. Muchas veces los pacientes vienen por tos crónica y es básicamente su antihipertensivo. Aunque esto porque van directo, pero muchos de los inhibidores
Los antihipertensivos, porque aumentan el reflujo, también pueden producir tos crónica, aún no teniendo el mecanismo directo como los inhibidores de CK, ¿no? La testosterona, sobre todo para los transexuales, puede cambiar la voz, ¿no? Antipsicóticos también pueden producir una disfonía laríngea. Bueno, las quemaduras, estridor. Como habíamos estado viendo, siempre que nosotros nos van a llamar para evaluar un estridor, siempre van a evaluar dos cosas. El tiempo del estridor, en qué tiempo la respiración se presenta, y el llanto. ¿Por qué? En general, un estridor inspiratorio es de las cuerdas vocales para arriba. Ejemplo, una macroglosia, unas amígdalas muy grandes, lo que me va a dar es un estridor inspiratorio, ¿no? La subglotis y glotis, o sea, glotis le llaman al espacio comprendido entre las dos cuerdas vocales verdaderas, y subglotis es la parte más estrecha de la vía aérea que está debajo de las cuerdas vocales. Esas dos me van a dar un estridor bifásico. O sea, en ambos tiempos. Y la diferencia va a ser que la patología que me da estridor bifásico en cuerdas vocales es parálisis de cuerda bilateral. Y la patología que me da estridor bifásico en subglotis es estenosis subglotis. Es estenosis subglótica. Entonces, el diagnóstico diferencial de esas dos entidades es la intensidad del llanto. O sea, si yo tengo una parálisis de cuerda bilateral, como las cuerdas no pueden unirse porque están paralizadas, el llanto va a ser débil. Mientras que en una estenosis subglótica, normalmente el llanto se conserva porque las cuerdas vocales cierran. Y eso es muy importante, porque cuando tenemos, o sea, la estenosis subglótica puede bajar, el llanto sí puede bajar, pero tendría que estar casi cerrada para que el volumen de aire que pase sea tan poco que por poco volumen de aire te haga un llanto débil. Pero eso no es frecuente. Lo más frecuente es que exista una parálisis de cuerda bilateral. Y eso es importante porque ustedes cuando van a estar de interno recibiendo a un bebé, nace el bebé y no llora, no hay llanto, o muy débil, y está con un distrés respiratorio. Entonces, lo que ustedes tienen que en ese momento pensar es que probablemente haya una parálisis de cuerda bilateral. Y una parálisis de cuerda bilateral, la causa es neurológica central. O sea, puede haber hidrocefalia, puede haber laringomalacia, encefalopatía, etc. O sea, neurológica central. Mientras que la causa más frecuente de estenosis subglótica es hemangioma congénito, ¿no? Entonces, y los estridores expiratorios, estamos hablando de patología traqueal, ¿no? Ejemplo, una traqueomalacia, un cuerpo extraño o una traqueitis bacteriana. Vamos a hablar de la causa más común de estridor en lactantes es la laringomalacia. ¿Cuándo se presenta? Se presenta aproximadamente a la segunda semana del nacido. No es una patología, puede ser desde el nacimiento, pero lo frecuente es a la segunda semana del nacido. Entonces, ese niño ha nacido bien, lo mandan a la casa y al mes que viene a su control dice, cada vez que lacta, un
un estridor inspiratorio agudo que hace ese pito cuando lacta. Eso, si solamente está así, perfecto. Es una laringomalacia leve. Si no, aunque en el primer mes bajan 500 en la segunda o tercera semana y vuelve a recuperarlo casi en la cuarta semana, si uno lo sigue observando a ese niño y no gana peso al segundo o tercer mes, no gana peso apropiadamente, estamos hablando de una laringomalacia de grado no leve, sino moderado. ¿Por qué? Porque aparte del pito, está teniendo un problema en tu ganancia de peso. Puede ser también que la mamá se asuste y ya no le dé el lactar, o le da el lactar un poquito, ¿no? Entonces, los primeros 5 minutos de la leche es líquida, los 5 o a partir del quinto minuto es más grasa, entonces para que un niño tome peso necesita lactar más de 5 minutos o 10 minutos idealmente en cada pecho. No es hacerle lactar poquito y como la mamá se asusta porque por ahí le chiquetea demasiada leche, entonces el niño tose y se atora un poco y comienza a pensar de que se está ahogando porque le falta aire, porque suena su laringe. Una laringomalacia leve va a empeorar, bueno, toda laringomalacia va a empeorar hasta los 6 meses y se va a resolver al año y medio más o menos. El 90% va a estar entre leve y moderada. Esas se observan. Leve, el pediatra. Moderada, el otorrino. ¿Por qué? Porque la moderada, hasta los 6 meses, puede pasar a severa. ¿Cuándo es severa? Cuando ya tenemos cianosis, cuando ya tenemos convulsiones, ya tenemos que ya no puede lactar, a pequeña movilización, entra en paro, ese paciente hay que operar, ¿no? La cirugía de laringomalacia se llama la supraglotoplastía. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los 3 tipos de laringomalacia, y esto es muy importante. Lo normal es así. Acá está la lengua, este es anterior, este es posterior, a esta altura va a estar el esófago. Esto de aquí son los aritenoides, estos son los pliegues areepiglóticos, esto es la epiglotis, esta es la cuerda vocal verdadera, y todo esto aquí es la glotis. Entonces, en el tipo 1 de la clasificación, de acuerdo a Olney, en el tipo 1, lo que está afectado es la mucosa de los aritenoides. Lo estoy hablando laringomalacia congénita, o sea, de los niños. Como después vamos a ver, también existe laringomalacia de los adultos, que es mucho más rara, pero que sí existe. Y lo voy a decir después. Entonces, el tipo 1 es mucosa de los aritenoides redundante. Cirugía, cortar las partes laterales de esta mucosa para dar espacio que puede verse. La de tipo 2 es los pliegues ariepiglóticos cortos, tan cortos que mira cómo hace la omega. Entonces, la epiglotis en omega es la laringomalacia de tipo 2 ocasionada por los pliegues ariepiglóticos cortos. El tratamiento es cortar los pliegues areepiglóticos, cortar a nivel de los pliegues areepiglóticos y se abre como una rosa. Y la del tipo 3 es que, como ven aquí, hay un ligamento que está entre la base de la lengua y la epiglotis, este de acá, que se llama ligamento glosoepiglótico. Gloso de lengua, epiglótico de epiglotis.
Cuando ese ligamento glosoepiglótico está laxo o elongado, lo que va a hacer es que la epiglotis cae. Le llaman ptosis epiglótica, caída de epiglotis. ¿Y dónde cae? Hacia las cuerdas vocales. Entonces, en general, ya para su conocimiento, ¿cuándo ocurre esto? Esto, como digo, todo esto puede ser congénito, pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay una cirugía de, por ejemplo, amígdalas linguales, que justo están en la base de la lengua, uno los saca para que no ronque el paciente. A veces se afecta el ligamento glosoepiglótico y secundariamente la epiglotis cae y estamos ocasionando una laringomalacia de tipo 3, producto de la cirugía iatrogénica. Y cuando vemos mucosa redundante en adultos, en pacientes muy obesos también puede haber mucosa redundante o en acromegalia. En acromegalia, una de las características laríngeas de acromegalia es la mucosa redundante de los aritenoides. Atresia de Coanas. La atresia de Coanas es... ¿Qué es la coana? Pregunta por ahí. No, hay 3. La comunicación más posterior del paladar duro con la nasofaringe, que es la coana, la parte posterior, acá, puede ser ósea o puede ser membranosa. El 80% es ósea. Lo más frecuente de una atresia de Coanas es ósea. Y el tratamiento es cirugía. Si es bilateral, es una emergencia. ¿Por qué? Porque un recién nacido es respirador nasal puro, mínimo hasta el año. Entonces no es que porque está con un poco la boca entreabierta está respirando por la boca, no puede. Eso es muy importante entender, porque un niño le tapa la nariz y se muere. Y aquí creo que tengo, o sea, cuando acá tenemos... ¿Perdón? Hasta el año. Sí. Es respirador nasal puro hasta el año. Aquí tenemos, por ejemplo, acá tenemos el cortillo. No sabe ese libro. Quiero pasar. Más. Se ha pasado un montón, ¿no? ¿Pero puedes retroceder? Porque está en la rinitis espasmódica, creo. Atresia de Coanas. Intubación, fármacos, quemadura, estridor, laringomalacia, atresia de Coanas, ya. Y entonces, acá tenemos el cornete medio, el cornete inferior, y acá sería el piso, este es el septum, y aquí está cerrado, como decía, por hueso. Se corta, se fresa hacia el cornete, hacia el tabique, y se hace una apertura. Se crea un flap, y con ese flap se pone un stent. Esa es la cirugía básica. Ahora hay otro tipo de atresias. También a nivel de las cuerdas vocales pueden nacer pegadas, ¿no? Hay estenosis laringia cuando es pequeña y atresia laringia cuando es total. Tratamiento siempre es cirugía. Estenosis subglótica, como les contaba. Acá están las cuerdas vocales.
vocales verdaderas y donde debe estar abierta la subglotis está ocupada, ¿no? La causa más frecuente es hemangioma. Tratamiento, propanolol. La estenosis subglótica se va a medir en grados. Hasta el 50% de estenosis es asintomática. Típicamente, un niño que nace con una estenosis subglótica del 50%, solamente cuando se resfría, o sea, cuando se dematiza un poco por el resfriado, recién se hace sintomática. ¿Y qué síntoma tiene? Tos. Entonces, característicamente, una persona que tiene una estenosis subglótica va a hacer que los procesos respiratorios siempre se va a terminar con una tos un poco más prolongada de lo normal. Que dice que es tos alérgica, no es tos alérgica, es por estenosis subglótica. Ese es grado 1, menos del 50%. Esta es la clasificación de Cotton-Meyer. Grado 2 es del 51 al 70%, grado 3 es del 71 al 99%. Acuérdense para un examen que quiera fastidiarnos, esto sí. Los grados de estenosis, ¿qué cosa es lo que se hace? No. O sea, menos del 50% no se toca. Más del 50% se puede dar dilataciones o cirugías, dependiendo del grado de estrechez. Y grado 4, no sé qué cosa pasó. ¿Qué está sucediendo? Grado 4, como está totalmente cerrado al 100%, es traqueostomía, tratamiento de traqueostomía, no hay otra. El CRUB. El CRUB es una patología que afecta la subglotis. Generalmente son virus para influenza. El CRUB es viral. ¿Cuál es la clínica del CRUB? Es un niño realmente pequeño, de 2 a 4 años, 6 años, que de día hasta que te sonríe, todo chapocito, todo hermoso, cuando te va a buscar, y en la noche es un escándalo en la familia. Se ahoga con la tos. Siente que se ahoga. Y literal. Hasta puede vomitar porque le falta el aire. Entonces es el típico emergencia que te viene a las 2 de la mañana y con el niño tosiendo y los padres llorando. Entonces, lo primero que de antaño se utilizaba era el frío. Abrir la ventana y que respire frío. Abrir la refrigeradora y que respire frío. Porque el frío, en CRUB, buen diagnóstico de CRUB, no de neumonía, hace que te hace una vasoconstricción y eso le desinflama la subglotis, ¿no? A diferencia de una bronquiolitis, por ejemplo, que necesitas aire caliente, no, en este necesitas aire frío. Si no, Dexa, vía oral, generalmente nosotros le dejamos a 0.5 miligramos, una cucharadita, para mañana y noche, sobre todo antes de dormir, para que baje. Eso va a durar 4 días más o menos. Ya cuando la mamá sabe resolverlo, ya baja la ansiedad, ¿no? Si no, ya inhalaciones con epinefrina, ¿no? Inmunizaciones con epinefrina racemosa. CRUB. Mirá. En el CRUB, ¿no? Ahora, aquí es importante esta imagen porque es un diagnóstico diferencial de cómo vienen las patologías a emergencia. El CRUB, como es una patología de subglotis, la característica de subglotis siempre es la tos quintosa, la tos perruna. ¿Sí? Sino que, de verdad, cuando tú ya sabes qué es lo que caracteriza, tú escuchas y ya sabes qué cosa es. Ya no te complicas la vida. Si no, tienes todo un tremendo diagnóstico diferencial. Siempre, ustedes traten de coger 2 o 3 síntomas que te orienten. Después amplías.
Pero primero tienes que saber más o menos a qué cosa se está refiriendo. Ah, mira, sí. Puede haber ronquera. ¿Qué tipo de estridor tiene? Puede ser bifásico, porque es en su glotis, o algunos dicen inspiratorio. Lo que ustedes van a ver es que comienza como inspiratorio y termina como bifásico. Signo de la aguja en raíz. Esto, este es la epiglotitis, el diagnóstico de diferencia, la epiglotitis. La epiglotitis, que esa sí es bacteriana, Haemophilus, fiebre alta, babeo. Lo característico de la epiglotitis es la fiebre con babeo. Posición en trípode, porque con eso le ayuda a respirar, se va el cuerpo hacia adelante. Pero el babeo te llama la atención. No hay alteración de la voz, pero en la epiglotitis está contraindicado utilizar el bajalenguas. ¿Por qué? Porque la epiglotis en niños está tan superior que a veces está casi encima de la lengua. Y la epiglotitis está sumamente hinchada. Y si ustedes por querer poner el bajalenguas tocan la epiglotis, la inflaman más y ya ni el anestesiólogo puede intubar. Entonces sí se torna una superemergencia en ese momento por quererlo examinar. Entonces, si ustedes no tienen idea, ¿y por qué todo te dicen radiografía? Porque en una radiografía te lo puedes tomar al niño consciente y le tomas en una tomografía no lo puedes hacer, tienes que sedar para ponerlo y demora mucho más el tiempo. Por eso es que generalmente epiglotitis, Krupp y todo se ve con radiografía simple, porque en la emergencia tienes que hacer un diagnóstico diferencial con un cuerpo extraño, porque a veces no te dan bien los datos. Entonces necesitas una imagen que te ubique. Entonces, la epiglotitis, ubíquense, epiglotitis, influenza. Laringitis aguda, virus. Krupp, virus. Seguimos bajando, tráquea, bacteriana. La traqueitis bacteriana es fiebre, tos, no es muy exigente la tos, pero sí es como que quiere arrancar algo de la tráquea. Y el último, de tanto esfuerzo, bota un taco verde. ¿Por qué es importante reconocer la traqueitis bacteriana? Porque esos pacientes van a evolucionar a que esos tacos, si no los botan, se va hacia el pulmón y te puede hacer un infarto pulmonar. O sea, ¿por qué? Porque se taponan un lóbulo. Entonces, entra en un distrito respiratorio. Por eso es que una traqueitis bacteriana sí es una emergencia, sí se le debe poner antibiótico inmediatamente y humidificación para que la flema sea más fluida y que pueda expectorar. Cuerpo extraño es súbito, así, generalmente los ruidos pulmonares son asimétricos, ¿no? Puede a veces simular un asma, reacción alérgica, urticaria, sibilancias y generalmente el antecedente que se ha puesto algo. Epiglotitis, como le dije, miren la diferencia entre esta epiglotis y esta epiglotis de aquí. Esta es una radiografía lateral de cuello y de partes blandas, en donde acá se nota, como le dicen el dedo gordo, el signo del dedo gordo. La adenoide por aquí. ¿No? Para Haemophilus, ceftriaxona, endovenosa, con hidratación. Acento piramidalino. Generalmente lo pasa, dime. Una epiglotitis, alguien me ha dicho que podía motivar. Sí, pero generalmente primero entra con nebulizaciones con epinefrina
evitas la intubación. O sea, tanto la epiglottitis como, vamos a ver, la angina de Ludwig, si no te está marchando bien, intuba pronto. Intuba pronto porque después no vas a tener forma de poder intubar porque se te cierra la vía aérea porque la epiglotis se hematiza de tal forma que la pala mismo te entra en el interior respiratorio. Sí, cierto, pero generalmente de emergencia lo primero que haces es nebulizaciones con epinefrina, pero sí se puede intubar. Ya. Absceso piramidalino. Un absceso piramidalino es una infección de las glándulas periamidaleanas. O sea, no es de que un absceso piramidalino es una complicación de una amigdalitis. No va. El absceso piramidalino per se se crea. O sea, que al principio tú no lo puedes diferenciar de una amigdalitis, sí. Pero no porque no lo puedes diferenciar, no es. Generalmente es un dolor unilateral, con fiebre, y que el paciente habla como si estuviera con una papa quemando en la boca, ¿no? Y también hay babeo, no puede pasar bien, hay trifis, no puede abrir bien la boca. Y el tratamiento es, cuando está en fase de flemón, al inicio, ¿cómo diferencias una fase de flemón? Cuando tú al ver el paladar, tú lo ves parejo, no ves una zona mucho más roja o media morada, puedes darle endovenoso antibiótico. Pero estamos hablando de un día, máximo 2. A partir del segundo día se va a localizar. Pero a veces nosotros a la duda, prefiero hincar y no encontrar que dejar de que se me pase un absceso. Pero cuando está localizado, o sea, ya hay una parte más roja, ¿no? En esta parte está más roja, donde está más rojo, ahí le hincas. Una jeringa de 20, una aguja 18, y éntrale máximo 1 centímetro, porque estás bien lejos de los vasos. Y el absceso va a estar delante del vaso, o sea, vas a llegar primero a él. Lo único que necesitas es drenarlo. O sea, lo puedes hacer más espectacular, que tú absorbes y miren el pus verde, esto le ha salvado la vida, pero con que tú entres y sale la pus y cortes, o sea, con la misma punta cortes, ya le dejas una boca para que por ahí drene y va a drenar. Todo absceso se drena. No piensen en abscesos, tratamiento endovenoso nomás. Entonces, el absceso piramidalino no se resuelve ni con antibióticos intramusculares o vía oral menos. Siempre se drena. Un absceso tienen que drenarlo. Si ustedes no pueden o se mueren de miedo, llamen a alguien que pueda enfrentar, pero no lo dejen así porque muchas veces va a drenar hacia la boca y tuvieron suerte, pero los mala suerte va a drenar hacia mediastino, que va a ser una mediastinitis y se va a morir el paciente. Entonces, un absceso piramidalino o se va a un absceso retrofaríngeo que también va a pulmones. Entonces, en un absceso piramidalino sí tenemos que tener las cosas claras. Hay que saber drenar. Y como te digo, entrarle no es problema. No es problema. Lo malo es que tú le estás mostrando una tremenda jeringaza, una tremenda agujaza y le dices, me vas a pegar ahí, que no me vas a poner anestesia. Es que no agarra anestesia. La lidocaína, cuando hay un absceso, a ver si te funciona. Cuando hay infección, la lidocaína no funciona. En ese caso, doctor, que alguien agarre la cabeza, ¿cómo se hace? Claro, sino que ahí es como tú lo vas a manejar. O sea, ¿quieres que te salve ahorita? O sea, yo te salvo, pero tienes que abrir la boca. No, es de verdad que es bien impresionante, porque el paciente está terriblemente mal. Sacas eso y el paciente ya habla, dice gracias doctor. Pero tienes que saber. Bueno, seguimos. Aspiración de cuerpos extraños. Miren. Bueno, ¿qué se podría decir de esto? Que a esta altura
ya no está en vía aérea, está en esófago, ¿no? O sea, porque en vía aérea se hubiera quedado en su glotis, y si está aquí, ya hace rato pasó su glotis, entonces está en esófago. Lo primero que tienes que saber es si está en vía aérea o está en vía digestiva. En vía aérea llega hasta las cuerdas vocales, ahí se trata, más en su glotis, ¿no? Y bueno, ahí sí, a la duda, traqueostomía, asegura la vía aérea siempre. Porque tienes a un niño así. Ahora, una traqueostomía en un niño es terrible, ¿no? A veces hay que prepararlo como para intubar, y en lugar de intubar, sacas el cuerpo extraño, que puede ser una espina, que puede ser uno de esos mosquitos que se ponen en la boca, se los pasan, o a veces bolas, ¿no? Como para intubar, y tienes 3 segundos, pero 1, 2, 3, lo sacas. Hasta 3 minutos aguanta en cianosis, pero en apnea. De 2 a 3 minutos puedes tú trabajar tranquilo. No lo vas a pasar más. Ya. A ver, infecciones de faringe y faringe. Uno de los grandes problemas es diferenciar entre una faringitis viral y una bacterial. Y aquí paso a recalcar algo. Si tengo yo un paciente que tiene de un momento a otro mucosidad, gran mucosidad, tiene dolor de garganta y por todos los mocos y todo eso, tose, ¿qué es lo que tenemos? Una rinofaringitis. Si tengo un paciente que solamente le duele la garganta, no tiene nada de mocos, pero que cuando quiere pasar hasta saliva le duele, es faringitis. Si tengo un paciente que mocos hacia adelante casi no tiene, más tiene una mucosidad que va hacia la garganta y que a veces es unilateral, o principalmente unilateral, ¿no? Y por ahí un poco de tos, tenemos una sinusitis, otros llaman rinosinusitis. Entonces, si yo tengo un paciente que no tiene mucosidad, respira bien, no tose, solamente le duele las amígdalas y las tiene inmensas, congestivas y hasta con secreción, tiene amigdalitis. Entonces, otros hablan, si le duele toda la garganta y tiene unas amígdalas inmensas, faringoamigdalitis. No existe faringitis sin dolor. Eso cuando roten en pediatría, enseñen a los pediatras. O sea, el niño viene con 40 de fiebre, le abren la boca, lo ven congestivo, faringitis. Pero si no le duele, ¿cómo vas a decir que es faringitis? ¿No será que la fiebre hace congestión en la mucosa y la mucosa que puedes ver en la faringe contrastada con la mucosa de la cavidad oral es más roja y estás viendo congestión por fiebre? No es faringitis. Puede ser hasta una fiebre tifoidea. No es faringitis. Puede ser una infección urinaria. No es faringitis. O sea, y eso es muy importante para poder hacer cuál es el antibiótico más apropiado. Porque si es una infección urinaria, una infección de vía aérea superior es gran positivos, mientras que una infección de tracto genitourinario generalmente quedan negativos. Entonces, no le vas a dar antibióticos. Entonces, esto, pero para poder diferenciar cuándo dar antibióticos, criterios Sendor. ¿Ya? Modificado. Acuérdense bien, porque esto sí, ya he tomado en varios años algo de eso. Entonces, criterio Sendor se hace para saber cuándo dar antibióticos. ¿Y cuándo vamos a dar antibióticos? Cuando decimos que esa faringitis es bacteriana. Pero la fiebre es más de 38 grados, un punto. Cuando hay ausencia de tos,
un punto. Cuando hay adenopatías cervicales, un punto. Cuando tiene exudado en las amígdalas, o sea, tiene pus sobre las amígdalas, otro punto. Si es mayor de 3 a, si es de 3 a 15 años, un punto. De 15 a 45 años, 0 puntos. Mayor de 45 años, menos un punto. Y ahí comenzamos a sacar la cuenta. Si es solamente un punto, de 0 a un punto, no hay nada que hacer. No tratamiento, no estudios. De 2 a 3 puntos, estudio microbiológico y tratar solo si es positivo, ¿no? El lazo, ¿no? Con cultivos. El lazo te ubica un poco. De 4 a 5 puntos, estudio microbiológico e iniciar de frente ya un tratamiento empírico para antibióticos, ¿no? Como ácido clavulánico, cefalexina. Importante esto porque sí, esta es una pregunta clásica de cuándo dar antibióticos. Actualmente la tendencia es mucho disminuir, perdón, disminuir la sobreindicación de antibióticos por la resistencia bacteriana, sobre todo después de pandemia hay resistencia a antibióticos y antimicóticos. Doctor, disculpe, ¿en qué puntaje, doctor, se pidió el lazo? De 2 a 3. Doctor, yo tenía entendido de que el lazo no se podía pedir en una situación aguda porque se empieza a elevar recién al mes, si no me equivoco, y por eso no era recomendable utilizarlo para una cultivos, azo, todo eso se junta y se lo manda. Un test de prueba rápida también. Faringitis crónica, para el acento. En faringitis crónica es importante, primero, los factores ambientales, tanto desde el tabaco, que puede ser activo o pasivo, las contaminaciones de los productos químicos. Cuando hablamos de faringitis crónica, mientras que en aguda es casi inmediato, ¿qué cosa hacer? En crónica tiene que ser una investigación. O sea, lo usual es que no sea un germen. Es que tienes que ver qué cosa más puedes buscar en ese paciente. Algo tiene ese paciente por lo que no está respondiendo bien su cuerpo. Ay, perdón. No sé qué hago, que se pasa un montón. Bueno. Entonces, consumo de alcohol, aire seco, el aire acondicionado, por ejemplo, de los autos, ¿no? O de algunos ambientes puede producir faringitis crónica, ¿no? Hay infecciones a nivel de biocapa que te pueden estar produciendo, ¿no? Y eso sí se resuelve con una amidalectomía muchas veces, o dar macrólidos y después dar antibióticos, como inmunomodulador, ¿no? En inmunosuprimidos pensar en candidiasis, ¿no? Pero la causa más frecuente, antes, así, históricamente, cuando había faringitis crónica, todo el mundo le decía alérgico. Después te decían que respiras por la boca. O sea, y ahora todo es reflujo. O sea, la causa más frecuente actualmente que siempre se busca en faringitis crónica es reflujo. Lo que yo les recomiendo siempre es, primero, revisen fármacos. O sea, primero revisen fármacos. Desde un joven que está tratándose el acné. O sea, reviso triantoína, seca la garganta. Entonces, el primer punto. El segundo punto es el reflujo, ¿no? Algunas veces, y esto acá me voy a tomar una pequeña pausa, son las neuralgias. Yo ya les conté en la primera clase lo que es la neuralgia laringe superior,
la neuralgia del glosofaringio. O sea, hay una neuralgia también, el síndrome de Ernest, ¿no? Que es del estiloides al estilo mandibular, del ligamento estilomandibular, justamente duele en el ángulo de la mandíbula. Señores, ustedes con sus dedos, el síndrome de Eagle, en donde uno palpa la amígdala y provoca el dolor que le está haciendo. Sino que el paciente, en su desesperación, te dice que le duele la garganta, ¿no? Y nadie le pregunta al lado. O sea, siempre que ustedes tienen a un paciente que crónicamente se queja de la garganta, siempre pregúntale el lado. Porque si te dice helado ya no es faringitis. Si te dice helado ya no es faringitis. Entonces ya buscas neuralgias, ya buscas síndromes dolorosos. Es parte de lo que ustedes ya tienen que comenzarse a pensar. Nunca piensen como todos. Porque si piensan como todos, se van a equivocar como todos. Y te buscan a ti porque ya varios se han equivocado. ¿No? Amigdalitis. El crecimiento de la amígdala se mide. Y se mide con respecto a los pilares anteriores que ya habíamos dicho que era el palato gloso y el palato faríngeo. Cuando está a nivel de las amígdalas, a nivel del pilar anterior, grado 1. Si sale del pilar anterior, es grado 2. Si no llega a contactar, es grado 3. Y grado 4 cuando contactan. De ahí vienen los criterios de Paradise. Los criterios de Paradise en amígdalas es para operar, ¿no? ¿Cuándo vamos a operar las amígdalas? Primero, en frecuencias. Si hay 7 episodios de amigdalitis documentadas en un año, se sacan las amígdalas. 5 en 2 años, 3 en 3 años. Eso es, siempre que vas a rotar en un servicio de otorrinolaringología, te va a decir ¿cuántas infecciones tiene que tener el paciente para que se tenga que estar sacando? 753, 753. Cada episodio al menos con fiebre, adenopatías cervicales, exudado amigdalar y cultivo positivo. Tratamiento adecuado, dosis convencional, episodios aprobados, sospecha de infección por estreptococo. Confirmación clínica para cada episodio con características clínicas mencionadas y no documentadas. O sea, la intención es que se dé un buen tratamiento y aún así se siga repitiendo. ¿Por qué? Porque esto de aquí es indicación para cirugía. Adenoides. ¿No? La adenoides está en la nasofaringe, ¿no? Que también hay grados. Grado 1 apenas menos de la tercera parte, ¿no? El grado 2 que ya llena no más de 1/3 a 2/3 de la guana. Grado 3, 2/3 casi completamente y 4 completamente, ¿no? La angina de Ludwig. ¿Por qué hablamos de esta entidad principalmente? Porque al haber tantos procedimientos odontológicos, ¿no? Y muchas veces traumáticos, y a veces los odontólogos no manejan bien los antibióticos, las infecciones, o a veces el paciente no las toma porque es antiantibióticos, no me gustan las pastillas, las infecciones van a alojarse en el piso de la boca, y esto de aquí va a ser una celulitis del piso de la boca y se torna una emergencia porque se hincha de tal forma la lengua que no pueden entubarlo. Entonces, si ha habido un tratamiento odontológico y el paciente se queja que le duele el piso de la boca y por ahí tú le palpas y efectivamente le duele, no te fíes. Es primero tratamiento endovenoso contra estreptococos anaerobios, penicilina, y lo segundo es que si eso aún así está evolucionando, intubación. O sea, no esperes
porque después no vas a tener tiempo para poder intubar, no se puede intubar, ¿no? Es como lo que me preguntaron si se intubaba una epiglottitis. Si es muy rápido, no esperes a lo último, tú das todo, pero lo estás observando, sigue empeorando porque te tiene que responder inmediatamente, si no te responde inmediatamente, intúbalo, ¿no? Es feo ver a un niño intubado, pero más feo es que se te muera. Laringitis viral, bueno, laringitis como concepto, toda laringitis, o sea, no sé, hoy día me levanté sin voz, ¿no? O estuve resfriada y se me fue la voz. Siempre es viral, pero lo esperas hasta 5 días. Más de 5 días se puede haber infectado. Puedes darle antibióticos después de 5 días. Pero si tiene 2 semanas con esta laringitis, doctor, ¿qué se hace? Ahí está. Te digo que está. Siempre. No piense que es una infección viral prolongada. Mentiras. Traqueitis bacteriana, lo que dije, cuidado con los tapones mucosos que pueden llegar a producir un cuadro de emergencia. Mononucleosis. Características. Es una amigdalitis supurativa inmensa con tremendas adenopatías, casi de 2 centímetros, todos los ganglios cervicales, sobre todo de la cadena anterior, ¿no? Y que le duele el estómago, dice que el estómago, el abdomen, hay hepatoesplenomegalia y puede haber ruptura de vaso. Entonces, si ustedes tienen a un niño así, generalmente son niños más que adultos, el diagnóstico diferencial siempre es la leucemia aguda, porque te hace una fórmula que te asusta, 21.000 leucocitos, con fiebre 41, entonces tú agarras y dices, pucha, te puedes arrozar de que tu familiar no esté con leucemia, y le tomas un Epstein-Barr y sale positivo con leucocitos enterófilos. Y ahí es hidratación, que descanse porque es viral. Herpes. El herpes, hay herpes que este es raro. Herpes en cavidad oral, pero lo más frecuente es, porque es la óvula, la lengua, hay herpes faringios. Son tremendas úlceras en la cavidad oral. Y generalmente el herpes faringio se acompaña de dolor abdominal por una linfangitis, ¿no? Entonces, a veces el paciente viene, y he tenido 2 casos así, a veces viene para un abdomen agudo y el cirujano dice apendicitis, ¿no? Y cuando lo van a intubar, ven que está lleno de llagas en la garganta y nadie le preguntó si le dolía la garganta. Ese es un herpes, ¿no? Actualmente también el herpes es una patología frecuente en VIH, en pacientes descompensados con VIH, entonces hay que siempre tenerlo en cuenta, igualito que la candidiasis oral. La herpangina clásicamente son úlceras, pequeñas úlceras en paladar blando, ¿no? Es de por Coxsackie. Coxsackia herpangina. Tratamientos sintomáticos, analgésicos tópicos, hidratación, comida líquida, y va a durar de 10 a 14 días. Pero hay otro Coxsackie que es el B, que da úlceras o vesículas en manos, en pies y en boca. Esa es la enfermedad mano, pie, boca. Tratamiento que causa Coxsackie. Y solamente hay que dejarlo pasar. Por eso es que cuando uno ve, doctor, le viene por dolor de garganta, a ver, y a veces uno le está mirando las manos. ¿Y esto? Ah, sí, ayer le salió, esto que le ha picado. A ver, muéstrame tus pies. Y comienzas a sacar diagnósticos. No son muy proliginosas, no pican, pero sí pueden infectarse. Síndrome PAFA. Esto sí es ya ligas mayores cuando ustedes saben un diagnóstico así. Es la típica mamá que te busca porque ya no tiene a dónde recurrir. Doctor, a cada rato se enferma mi hijo. O sea,
sale de una infección y entra en otra, para mal de las amígdalas, y lo peor es que me viene con fiebre, doctor, o sea, agarra 40 de fiebre, y yo ya no sé qué hacer porque ya le he dado todos los antibióticos, me han dicho que lo tienen que operar, pero yo no quiero que lo operen, y agarras y le dices, vamos al calendario, muéstrame todo, y comienzo a marcar qué días ha tenido, y le veo la periodicidad de la fiebre. O sea, si los intervalos son exactos, se llama fiebre recurrente, con intervalos exactos. El diagnóstico diferencial, cuando los intervalos son cada 21 días, es la neutropenia cíclica, en donde hay también una enfermedad en donde los neutrófilos cada 21 días se van al piso y predisponen a infecciones bacterianas. Pero fiebre periódica, o sea, intervalos exactos, aftas, faringitis y adenoiditis, linfaquitis, ganglios, ¿no? Con aftas y faringitis, es muy importante diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque en la prueba terapéutica le das una dosis de corticoide, 0,5 por kilo de peso, de prednisona, le das una dosis de corticoide y ¡plac! Se cura. En horas se cura. Entonces, no le diste ni antibiótico, no le diste nada, y en una. Pero eso es diagnóstico. Tengo así ahorita 2 niños en seguimiento, y una madre agarra y me dice, doctor, he podido conseguir Probat, ¿no? Que es el Streptococcus salivus, ¿no? que es un probiótico que lo venden en España, no lo venden acá. Los probióticos de acá no traen eso. El único certificado para este tipo de tratamiento es este de acá. Pero, pues, y evitas una amidalectomía, ¿no? Otra posibilidad es operar a amígdalas, para poder erradicar. Pero están respondiendo muy bien con esto. Clásicamente también se podría dar colchicina. Bueno, la laringoescleroma ya es una enfermedad mucho más rara, como una enfermedad crónica, así como la tuberculosis también agarra las cuerdas vocales. La laringoescleroma, hay zonas, según que ustedes van a ver, que podría ir por una Klebsiella. Esto sí es raro, no, si quieren, tómenlo en cuenta, pero no es muy frecuente. Ahora vamos a hablar de deglución. Oh, Deus.